Yo le di chamba cuando usted andaba bien amolada. Hasta expuse mi vida cuando fui a sacarla de la jaula. Mis cielas, pónganse cómodas porque hoy les traemos un capítulo de esos que nos encantan, lleno de drama, talento, amores prohibidos y, claro, un poquito de escándalo para condimentar. Hoy en el escándalo de Gerberín, nos lanzamos a la vida de un hombre que fue tanto ícono del cine como maestro de las telenovelas, el gran Noé Murayama. Para quienes no ubiquen a este señorón, déjenme contarles que fue un actor mexicano con raíces japonesas, un combo cultural que ya desde entrada lo hacía interesante. Es una mujer experta en seducir a los hombres. Murayama no solo apareció en más de 150 películas y novelas, sí, escuchen bien, 150, sino que también dejó huella como uno de los villanos más odiados y memorables. Sí, ese que veías en la pantalla y ya querías aventarle la chancla por sus maldades. Pero ojo, porque detrás de esas actuaciones magistrales había una vida digna de novela. Desde los pleitos con su papá, quien no quería que él se dedicara al arte, hasta los líos con su esposa y el divorcio que terminó en chisme de vecindad. Y, por supuesto, los amores clandestinos que, como buen hombre de su época, tuvo que mantener en secreto. Entre ellos, una relación con una argentina que bien podría haber inspirado una telenovela de las de antes, y sus amores con hombres que permanecieron ocultos en los rincones de su historia. Gracias, Santa Lucía. Así que sí, agárrense porque hoy vamos a desenmarañar la vida de Noé Murayama, su lucha por convertirse en actor, sus logros en el cine de oro mexicano, y esos amores que, aunque silenciados, fueron parte esencial de su historia. Pero antes de seguir con esta deliciosa dosis de drama, ya saben lo que viene. No se hagan, suscríbanse al canal, activen la campanita y prepárense para no perderse ni un solo chisme de los buenos. Ahora sí, dicho esto, vamos a darle. La historia de Noé Murayama comienza en un lugar con un nombre que suena a novela de época, la ciudad del maíz, en San Luis Potosí, un 4 de junio de 1930. Desde que llegó al mundo, parecía estar destinado a dejar huella, aunque todavía nadie sospechaba que este tercer hijo de un médico japonés y una mexicana terminaría convirtiéndose en uno de los actores más emblemáticos de México. El patriarca de la familia, el doctor Masaki Murayama Obad, no era cualquier médico. Este hombre llegó desde el lejano Japón en 1922, cargando no solo su maleta, sino también sus sueños de montar un consultorio en un rincón perdido del país. En esa época, conseguir un médico en un pueblito como la Ciudad del Maíz era como encontrar una farmacia abierta un domingo en la madrugada, casi imposible. Así que Masaki pronto se convirtió en algo más que un doctor, fue boticario, enfermero y hasta administrador de su propio mini hospital improvisado. El señor Murayama no solo curaba enfermedades, también calmaba almas. Si sus pacientes no tenían con qué pagar, él les atendía de todos modos. Incluso, en su consultorio, que también era botica y hospital, preparaba las medicinas con sus propias manos. Era el tipo de médico que no dudaba en subirse a su mula, o a lo que tuviera a la mano, para ir a curar a alguien que vivía en algún rincón recóndito. Para los habitantes del pueblo, este hombre era una mezcla entre héroe y santo, así que, con todo merecimiento, una calle terminó llevando su nombre. Nada que ver con esos políticos de hoy, que se ponen su nombre hasta en las banquetas por puro capricho. En este ambiente de trabajo duro, generosidad y reconocimiento público, creció Noé. Su padre no solo le dejó el legado de un apellido respetado, sino también el ejemplo de lo que significa ganarse el cariño y la admiración de las personas. Noé veía cómo su papá atendía con una sonrisa a todos, sin importar si pagaban con dinero, gallinas o un simple «gracias». Por si fuera poco, su mamá, María Teresa Tudón, hacía de asistente y enfermera, completando esta postal familiar de entrega al servicio de los demás. Así que no es de extrañar que Noé, desde pequeño, entendiera lo que era ser un personaje querido y respetado en su comunidad. Aunque, claro, él estaba destinado a encontrar su propio camino, uno donde cambiaría los bisturís por guiones y las consultas por sets de cine. Pero eso, mis cielas, es solo el principio. Desde niño, Noé Murayama ya tenía el bicho del espectáculo en la sangre. Mientras otros jugaban a las escondidas, él se colaba en todas las obras de teatro escolares, esas que montaban para las festividades cívicas y religiosas del pueblo. Ahí, entre disfraces improvisados y decorados hechos con cartulinas, Noé dejaba claro que lo suyo era brillar en el escenario. Pero eso no era todo, porque además de su vena dramática, también le daba por la pintura y tenía una pasión desbordada por el cine. Si había película en cartelera, ahí estaba él, seguramente en primera fila. Mientras más altas están las personas, más difícil es llegar a sus corazones.
Pero como suele pasar en las historias donde el talento y la tradición chocan, el Dr. Masaki no estaba muy convencido de las aspiraciones artísticas de su hijo. En su lógica de hombre práctico, ¿de qué iba a servir todo ese dramatismo si lo que necesitaba el pueblo era un odontólogo? Así que, con la mejor intención del mundo y seguramente con un poquito de chantaje emocional, convenció a Noé de estudiar odontología. Total, la clínica familiar ya tenía una clientela fiel, y si Noé seguía ese camino, el éxito estaba casi garantizado. Noé, con la paciencia de santo que a veces tienen los hijos, aceptó el reto. Se inscribió en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y, después de lidiar con molares, premolares y toda la teoría de la dentadura humana, obtuvo su título de cirujano dentista. Un aplauso para él, pero en el fondo, todos sabemos que su verdadera pasión estaba muy lejos del sillón del consultorio. Con el título en mano y el orgullo de haber cumplido con su padre, Noé decidió hacer lo que siempre había soñado: mudarse a la Ciudad de México, ese monstruo caótico que, para los soñadores, era también una tierra prometida. Padre Nazario, Padre Nazario. Ahí, en la ciudad de los Palacios, se inscribió en el Instituto Andrés Soler, la meca de los aspirantes actores, especialmente para quienes llegaban de provincia con el sueño de conquistar los escenarios. En el instituto, Noé tuvo como maestros a verdaderos pesos pesados del arte dramático, como Fernando Wagner, Ignacio Retes y Enrique Ruelas. Aprendió todo, desde proyectar su voz hasta emocionarse en escena, mientras participaba en las obras estudiantiles que funcionaban como campo de pruebas para identificar a los futuros grandes del teatro. Entre bambalinas y ensayos interminables, los directores ya empezaban a notar que este chico potosino tenía madera de estrella. Su primera oportunidad en el medio llegó en 1952 con Ángeles de la Calle, una serie televisiva de aquella época en la que los teleteatros estaban en su apogeo. Para los que no estén familiarizados, los teleteatros eran algo así como las telenovelas vintage, donde se representaban obras en vivo y a todo color, bueno, en blanco y negro. Aunque la televisión de entonces servía más para vender jabones y muebles que para el entretenimiento, estos programas abrieron la puerta a muchos talentos, incluido nuestro querido Noé. Que no me gusta. Entonces usted dio el pitazo. Pues es por eso que... Noé comenzó a hacerse un nombre participando en producciones como El Bosque Petrificado, Arriba el Telón y la obra de teatro El Modisto de Señoras en 1955. Cada actuación era un escalón más hacia el reconocimiento, y su talento empezaba a llamar la atención de los grandes directores. Este joven potosino estaba decidido a dejar su marca en el espectáculo, y vaya que lo logró. Pero eso, mis cielas, es solo el comienzo de su meteórico ascenso. El gran debut cinematográfico de Noé Murayama llegó en 1957 con la película Muertos de Risa, dirigida por Adolfo Fernández Bustamante. ¡Defiéndete, carajo! ¡Momento más! Vale que digan aquí corrió, que aquí quedó. Si el título les suena a comedia ligera, no se dejen engañar. La cinta era un drama humano con tintes irónicos, que jugaba con la paradoja de sus protagonistas, Nino y Bruno. Dos humoristas que descubren que su éxito depende directamente de cuánto se odian. Mientras más se detestaban, más llenaban teatros, algo que seguramente les sonará familiar a más de uno en sus relaciones laborales. En esta película, aunque Noé tuvo un papel secundario, se codeó con nombres que sonaban fuerte en el medio, como Adalberto Martínez, Resortes, María Victoria, Arturo, Bigotón, Castro y otros íconos del momento. La producción se inscribía aún en la época de oro del cine mexicano, ese periodo glorioso que algunos dicen que acabó en 1956, pero que otros defienden que se estiró un poco más, como un último suspiro, hasta 1957, con cintas como Tizoc, Amor Indio. El cine de oro fue un desfile de talentos frente y detrás de las cámaras, con directores como Emilio, el Indio, Fernández, Luis Buñuel y Roberto Gabaldón, y actores legendarios como Pedro Infante, Dolores del Río, Germán Valdés, Tintán, María Félix y Jorge Negrete. Noé Murayama entró en este panteón justo en el ocaso de aquella era, pero vaya que supo aprovechar el momento. Aunque Muertos de Risa marcó su inicio en el cine, la carrera de Murayama estaba destinada a ser mucho más que un papel secundario en una comedia dramática. Su trayectoria terminó abarcando más de 150 películas y telenovelas, varias de ellas consideradas clásicos del cine mexicano. Entre los títulos más destacados figuran Nazarín, dirigida por el mismísimo Luis Buñuel, La sombra del caudillo, una cinta tan controvertida que estuvo prohibida por años, y joyas como El tigre de Santa Julia, Mi niño Tizoc y El hombre de papel. Cada una de estas películas consolidó a Noé como uno de los actores más versátiles de su tiempo. Lo mismo podía encarnar a un villano despiadado que a un hombre atormentado, y esa capacidad lo llevó a compartir escena con los más grandes del cine mexicano.
Su paso por la industria dejó un legado que sigue siendo recordado como parte esencial de la historia del espectáculo en México. Vio lo del asalto. ¿Cómo? Vio saltar un tipo del cabús antes de la explosión. Noé Murayama tuvo la fortuna de trabajar con algunos de los directores más respetados del cine mexicano, como Julio Bracho, Luis Alcoriza y el legendario Luis Buñuel. Este último le dio una de las oportunidades más memorables de su carrera al incluirlo en Nazarín, una película que, si no la han visto, mis cielas, deberían anotarla en su lista de pendientes porque es un pedazo de la historia del cine mundial. Nazarín está basada en la novela homónima de Benito Pérez Galdós y narra la vida de un cura humilde que, en su afán de hacer el bien, termina enfrentándose a las miserias humanas y a los prejuicios de la sociedad. La película no solo es una obra maestra por su trama, sino también por el elenco de lujo encabezado por Francisco Rabal, Marga López y Rita Macedo. Y ahí, entre esos grandes, estaba Noé Murayama en el papel de Pinto, un personaje que, aunque secundario, dejó huella gracias a la dirección impecable de Buñuel, quien tenía el talento de sacar lo mejor de cada actor. Ya sabía que andabas por estos rumbos. Basura. Para que vean el calibre de esta película, Nazarín ganó el Premio Internacional en el Festival de Cine de Cannes de 1959 y fue seleccionada como la entrada mexicana para los premios Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. Además, ocupa el 6º lugar en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, según la revista Somos. Incluso, en 2019, se presentó una versión restaurada en el prestigioso Festival de Cannes, un reconocimiento tardío a su valor artístico. Pero, seamos sinceros, a pesar de su participación en esta joya cinematográfica, Noé no disfrutó del brillo de la fama que otros actores consiguieron tras trabajar con Buñuel. Sin embargo, su actuación fue suficiente para consolidar su nombre y asegurarse un lugar en los proyectos de otros grandes directores. Porque si algo sabía hacer Noé, era dejar una impresión duradera. Unos trabajan de peones con otros de nosotros. Otra película que marcó su carrera fue La sombra del caudillo, dirigida por Julio Bracho y basada en la novela de Martín Luis Guzmán. Este largometraje, rodado en 1960, se sumergía en los turbios eventos de la sucesión presidencial durante los primeros años después de la Revolución Mexicana. Aunque los nombres de los personajes reales fueron cambiados, cualquiera con un poquito de contexto histórico podía identificar a las figuras retratadas. Siempre que el candidato garantice a dicho partido los 3 siguientes puntos. El detalle más escandaloso de esta cinta es que, a pesar de su éxito en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, donde fue premiada, su estreno comercial en México fue censurado durante 30 años. Sí, 3 décadas enteras en las que el público mexicano no pudo ver esta obra, que incomodó a más de uno en los círculos de poder de la época. Una muestra más de que el cine, además de entretener, también puede ser un arma poderosa. Creo que es muy obvio que sí. Noé Murayama, con su rostro único y su talento innegable, fue parte de estos proyectos que no solo ampliaron su carrera, sino que dejaron una marca imborrable en el cine mexicano. Y aunque su fama no llegó a los niveles estratosféricos de otros, su legado es innegable. Esto, mis cielas, es lo que pasa cuando el talento se cruza con las oportunidades adecuadas, aunque el brillo de los reflectores no siempre ilumine con justicia. ¿A poco sí, mami? La historia de La sombra del caudillo y su censura podría ser el guión de una película en sí misma. Estrenada de manera privada el 17 de junio de 1960 en el Cine Versalles y luego presentada en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, esta cinta, dirigida por Julio Bracho, fue aclamada como la mejor película mexicana de todos los tiempos. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional pensó diferente. Bajo el pretexto de que denigraba a México y sus instituciones y ofrecía una visión falsa del ejército, prohibieron su estreno comercial en el país por 30 años. Sí, 3 décadas de guardar en un cajón una obra maestra que, a pesar de todo, ocupa el lugar 32 en la lista de las 100 mejores películas mexicanas, según la revista Somos. Venga, coronel. Para Noé Murayama, este tipo de proyectos, aunque no le trajeron la fama inmediata de una estrella principal, sí le dieron prestigio entre críticos y productores. Porque, como bien dicen los que saben, en películas de este calibre no hay papeles pequeños. Cada personaje aporta algo al todo, y Noé tenía la habilidad de robarse escenas con interpretaciones sólidas. Otro punto alto en su carrera fue Tlayucán, 1962, dirigida por Luis Alcoriza, una cinta que no solo fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, sino que también le dio a Noé un reconocimiento personal, el premio Golden Gate del Festival de Cine de San Francisco como Mejor Actor de Reparto por su papel de Matías.
Aquí demostró que, aunque no siempre encabezaba los carteles, su talento no pasaba desapercibido. Me paso el año nomás pensando en la copita que me regala este día. Pero Noé no solo brilló en el cine, también supo adaptarse a los nuevos formatos que llegaron con la televisión. Participó en telenovelas icónicas como Aquí está Pancho Villa, Yesenia y Las Grandes Aguas, por mencionar algunas. Una de sus actuaciones más memorables fue en El pecado de Oyuki, 1988, donde interpretó a Kyoso, un piloto japonés lleno de integridad y tragedia. Esta telenovela, basada en la historieta de Yolanda Vargas Dulce, fue un fenómeno que marcó la década de los 80 y consolidó su lugar en la televisión mexicana. Ya en los 90, participó en Carne Propia, donde encarnó a un detective que se lucía desentrañando los misterios que rodeaban al antagonista interpretado por Gonzalo Vega. Su última etapa profesional incluyó la película Reclusorio y su papel como Fermín, el sepulturero en la telenovela Esmeralda, 1997. Te esperé un mes, despierto de día y de noche. Tristemente, durante la grabación de esta última, comenzó a sentirse mal y fue trasladado al Hospital Santa Elena en la Ciudad de México, donde falleció el 22 de agosto de 1997 a causa de problemas hepáticos. Los restos de Noé descansan en su querido Ciudad del Maíz, al lado de sus padres. En reconocimiento a su legado, San Luis Potosí lo nombró hijo predilecto, y lo declaró personaje ilustre, un tributo que refleja el impacto de su vida y carrera en su tierra natal y en la industria del espectáculo mexicano. Al inicio, la vida privada de Noé Murayama parecía tan reservada como su imagen pública. Durante los primeros años de su carrera, marcada principalmente por papeles secundarios en el cine, logró mantenerse lejos de los escándalos y los chismes. Pero, como todo en la vida, esa calma tenía un trasfondo que luego se llenaría de giros amorosos dignos de una novela. Noé estuvo casado con la actriz y directora mexicana Mónica Miguel, con quien compartió un capítulo lleno de trabajo, viajes y, claro, eventual distancia. La pareja decidió aventurarse a Europa con la idea de quedarse unos 4 meses. Mientras Noé trabajaba en teatro y participaba en una película coproducida entre Italia y España, Mónica se enamoró de la vida europea. Tan fascinada estaba, que su estancia se extendió a 9 años. Noé, por su parte, regresó a México tras cumplir sus compromisos, marcando el inicio del final para su matrimonio. Tras su separación, el corazón de Noé encontró refugio en los brazos de la actriz y cantante argentina Noelia Noel, conocida por sus papeles en las películas de luchadores y aventuras de los años 60 y 70. Su relación fue tan apasionada que Noé llegó a anunciar que cambiaría su apellido a Murayama para compartir las mismas iniciales que Noelia. Un gesto tan romántico como efímero, porque, al igual que el romance, esta idea quedó en el aire. Pero aquí no terminan las sorpresas. Aunque los amores públicos de Noé ya eran lo suficientemente interesantes, algunos capítulos más íntimos comenzaron a salir a la luz. 2 amantes, hasta entonces desconocidos, expusieron al actor que siempre había procurado cuidar su reputación. Uno de ellos fue Giuliano Guirini, un italiano que llegó a México con un aire enigmático y, en 1974, inauguró el restaurante L'Enef en la emblemática Zona Rosa. Este romance, aunque discreto, dejó una marca en la vida sentimental de Noé, sumando otro giro a su fascinante historia. La inauguración del restaurante L'Enef en 1974 fue uno de esos eventos que parecen sacados de una película de época. Más de 1000 personas, entre ellas la crema y nata de la sociedad, se dieron cita para disfrutar de aquel lugar glamoroso que prometía convertirse en el nuevo centro de reunión de la élite. Pero como toda historia de brillo excesivo, el restaurante no tardó en apagarse, cayendo en bancarrota y dejando a su creador, Giuliano Guirini, con una reputación más cuestionada que un político en campaña. El italiano, con su encanto bien calculado, pasó de anfitrión refinado a ser señalado como oportunista y hombre de fachada, alguien que sabía jugar sus cartas para rodearse de quienes tenían influencia y dinero. Oye, tranquilo, viejo. Y aquí es donde la historia se pone buena. Entre esos vínculos estratégicos, se rumoraba que Giuliano no solo era amigo cercano de Noé Murayama, sino también su amante. Esta revelación causó un escándalo que tambaleó la imagen pública de Noé, quien siempre había sido cuidadoso con su vida personal. Los chismes no tardaron en sugerir que el italiano había usado su relación con el actor para abrirse paso en los círculos de poder. Porque, ojo, después de este episodio, a Giuliano le llovieron pretendientes de todas partes, y eso sí, nadie lo dudaba. Tenía un imán para los hombres de bolsillo lleno y corazón roto. Pero si creían que ahí terminaban las especulaciones sobre los romances de Noé, prepárense, porque también se le vinculó con Fernando Colunga, ese galán que en los años 80 empezaba a abrirse camino en el mundo de las telenovelas.
Gracias por acompañarnos. Les queremos muchísimo. Aunque muchos lo recuerdan como el protagonista de grandes melodramas, pocos saben que su inicio fue como doble de Eduardo Yáñez en la telenovela Dulce Desafío en 1988. ¿Fue cierto este romance? Nadie puede confirmarlo, pero los rumores siempre han tenido esa habilidad de quedarse en el aire, haciendo ruido. Así que, entre Giuliano, Colunga y otros nombres que no llegaron a salir de las sombras, la vida amorosa de Noé Murayama parece tan llena de matices como los personajes que interpretó. Se dice que Fernando Colunga, en su momento el galán por excelencia de las telenovelas, mantuvo una relación con Noé Murayama, quien le llevaba nada menos que 36 años de diferencia. Ambos compartieron pantalla en la telenovela Esmeralda, donde Murayama interpretaba al entrañable sepulturero Fermín. Sin embargo, la tragedia golpeó fuerte ese mismo año cuando Noé falleció inesperadamente en agosto, dejando su papel, y tal vez algo más, inconcluso. Según fuentes cercanas, la muerte de Murayama afectó profundamente a Colunga. Dicen que lo vieron llorar varias veces entre los descansos, algo que llamó la atención de todos en el set. Pero ya saben cómo es la televisión, mis cielas. El show debe continuar, y los ejecutivos de Televisa no tardaron en mover sus fichas para evitar que este supuesto escándalo afectara la producción. Fue entonces que, como por arte de magia, aparecieron rumores de un romance entre Colunga y Nora Salinas, otra de las estrellas de Esmeralda. Por si eso no bastaba, Televisa no se quedó de brazos cruzados. Más adelante, le inventaron romances con Araceli Arámbula y, en 2005, con Adela Noriega. ¿El resultado? Más chismes y más titulares, pero nada que lograra opacar el impacto de aquella supuesta relación con Noé, que algunos afirman fue mucho más que un simple rumor. Independientemente de lo que se diga, esto no le resta ni un gramo de mérito al legado de Noé Murayama. Sí, fue odiado en pantalla por sus papeles de villano, pero quienes lo conocieron en la vida real aseguran que era un hombre dulce, especialmente con sus sobrinos, y siempre amable con su público. Un contraste absoluto con los personajes crueles que interpretaba, mostrando que, fuera de la pantalla, tenía un corazón lleno de humanidad. Bueno, mis queridas, queridos y querides, esto ha sido todo por hoy. Si disfrutaron este video, no olviden dejar su comentario. Los leemos todos, porque nos encanta conocer su opinión. Y ya saben, denle like, activen la campanita y suscríbanse para seguir trayéndoles más historias como esta. Nos vemos en el próximo escándalo de Gerberín. Hasta la próxima.